Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios que nos permite nuevamente estar conectados y poder por este medio transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Gracias a nuestros amigos, a aquellos que nos han mandado mensajes, a aquellos que están con nosotros en las situaciones difíciles. Muchas gracias. Haremos llegar todo su amor y todo su cariño a nuestra hermana Quita. Gracias por ser parte de esta gran familia y poder juntos en lo que nos sea posible, mostrar nuestro amor, nuestro respeto y nuestro cariño ante las situaciones difíciles que están viviendo muchos de nuestros hermanos. Estamos en un mundo, decíamos en la mañana, que está propenso siempre a hacernos daño. Y nosotros, si no cuidamos a nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, pues vamos a ser arrastrados por este mundo. El tema que vamos a estudiar en esta tarde es nuestra lucha contra el pecado. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en Roma, ya en el capítulo 7, en el versículo 21 adelante, dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Parafraseando un poquito lo que el texto dice. Y definitivamente, muchas veces queriendo hacer las cosas bien, nosotros nos encontramos en una lucha donde cometemos muchas faltas. Me ha gustado siempre recordar y decir que para muchos de nosotros como cristianos, ya no tanto pensamos en que sí, el robar, el matar, el hacer daño al prójimo es pecado. Eso ya nos queda muy claro y eso ya es directo y lo entendemos perfectamente. Pero hay otros textos que dice la Escritura que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esos textos me hacen siempre pensar, porque lo digo yo en el lenguaje que uso, que me ponen contra la espada y la pared. Porque ya no se trata aquí de que yo actúe mal o deliberadamente haga daño a una persona, sino que el simple hecho de que yo sepa hacer algo bueno y no lo haga, estoy pecando delante de Dios. Gracias a Dios, a su misericordia, tenemos la oportunidad, mientras tengamos vida, de tratar de corregir nuestra vida, nuestra mente, nuestros caminos, nuestros pensamientos y tratar de hacer las cosas de la manera que a Dios le agrada. Hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, vivamos de la manera que Él quiere que nosotros vivamos. Dice Isaías en el capítulo 59, en el versículo 1 en adelante, dice: que la mano de Dios no se ha cortado, dice, para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero nuestras iniquidades, dicen, han hecho división entre nosotros y Dios, y nuestros pecados han hecho, dice, ocultar su rostro para no oír. Y definitivamente Dios, siendo santo, no puede tener ninguna relación con el pecado. Cuando nosotros nos inclinamos a pecar, cuando nosotros nos inclinamos a hacer las cosas mal, cuando nosotros nos inclinamos a seguir la corriente del mundo, lógico que el Señor se tiene que apartar de nosotros, porque su santidad es tan limpia y tan pura que no tiene, dice, ninguna relación con el pecado. El adversario busca la manera de hacernos caer, de hacernos tropezar. Dice 1 Santiago capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad, porque nuestro adversario, el diablo, dice, como león rugiente, está buscando a quien devorar. Y él, con astucia, con conocimiento de causa, crea dudas, como lo hizo con Eva, como lo hizo en el principio, tratando de decir y persuadirnos a hacer cosas que posiblemente ante los ojos del ser humano parezcan que no son malas, pero delante de los ojos de Dios estas cosas no son buenas. Cuando crea la duda, nosotros entonces, como dice la Escritura, empezamos en nuestra mente a maquinar pensamientos que al final de cuentas pueden destruirnos, pueden hacernos daños. Nosotros tenemos que buscar hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Y el pecado nos ahuyenta, nos separa, nos aleja y nos impide acercarnos a Dios. El significado de la palabra pecado, como conocida de alguna manera generalizada, es errar a blanco. Si hablamos escrituralmente y queremos definir la palabra pecado, 1 de Juan capítulo 3, versículo 4 nos dice claramente: todo aquel que comete pecado, dice, infringe también la ley, pues el pecado, dice, es infracción de la ley. Es decir, que si nosotros estamos haciendo cosas contrarias a la ley o no haciendo las cosas como la ley de Cristo, como las Escrituras nos enseñan, estamos nosotros pecando. Y el pecado nos aleja de Dios, el pecado nos deja fuera del alcance de la misericordia de Dios si nos mantenemos nosotros en Él.
Todos pecamos. Dice Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Hay quien dirá, es que yo no hago nada malo, es que yo no peco, yo no hago nada deliberadamente. Primera de Juan capítulo 1, versículo 8 al 10 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, dice, a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Entonces, reconocer que definitivamente nosotros, aún esforzándonos en vivir una vida cristiana, en no ofender a Dios, de alguna manera u otra terminamos ofendiéndole. El salmista escribe en el Salmo 19, en el versículo 12, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y dice, líbrame de los que me son ocultos. Yo creo que ese pensamiento y esa oración debe de estar en nuestra mente de cada uno de nosotros, debe de estar en nuestro corazón, pidiéndole al Señor, líbrame de aquellos pecados que yo no reconozco. ¿Por qué? Porque cuando no reconocemos que estamos en pecado, cuando no reconocemos que hemos hecho algo malo, cuando no reconocemos que le hemos fallado a Dios, lógico, nunca hacemos nada para poder reconciliarnos con Él, para poder pedirle perdón a Él. Tenemos ejemplos, muchos ejemplos en las Escrituras donde vemos hombres que creían que sirviendo a Dios hacían lo que ellos estaban haciendo y Dios estaba disgustado con ellos. Podemos empezar, por ejemplo, en el caso de el primer rey. Cuando hablamos en el caso de Samuel, que es mandado a destruir al rey Agar y a todo su pueblo, él va y toma lo mejor de todo el pueblo. Y cuando es confrontado por el profeta y el profeta le dice que lo que ha hecho está mal, dice, antes bien, yo he obedecido la voz de Jehová. Y el profeta, en manera, si quiere usted, sarcástica, dice, ¿y qué es ese ruido de animales que yo escucho? ¿Que acaso el mandamiento de Dios no era que matara absolutamente todo? Mas, sin embargo, él pensó que al traerle lo mejor de aquel pueblo era lo que Dios había hecho. Aparentemente no era ningún pecado. Aparentemente no era ninguna maldad. En el tiempo de Malaquías podemos ver que el servicio de los sacerdotes era entregarle a Dios el sacrificio que Dios pedía, pero lo hacían de la manera que ellos creían que era correcta, al grado que molestó a Dios. Y Dios dice que pues no aceptaba ese sacrificio, porque el sacrificio estaba siendo entregado de manera, vamos a ponerlo así, a medias, de manera que ellos creían que era correcta, pero que definitivamente desagradaba a Dios. Y por último, por ejemplo, el apóstol Pablo, diciendo, como toda buena conciencia he vivido hasta el día de hoy, diciendo él, yo hacía todo por amor a la ley, por amor a Dios. Mas, sin embargo, ¿cuál fue su sorpresa cuando se enfrentó y se confrontó delante de Cristo? Y Cristo puso en evidencia la maldad que había en él. Y él la reconoce que por ignorancia lo había hecho. Bueno, tú y yo debemos de reconocer que muchas veces por ignorancia y muchas otras veces deliberadamente ofendemos a Dios. Muchas veces pecamos no estando conscientes de que verdaderamente estamos pecando. Entonces el clamor del salmista al decir líbrame de los que son ocultos, deberíamos de ser un clamor nuestro. Señor, enséñame a ver mis errores, mis pecados, las cosas que a ti te ofenden, para no ofenderte, porque no quiero ofenderte. Debemos entonces nosotros luchar para tener ese corazón limpio, y lo podemos hacer solamente entendiendo las Escrituras, comprendiendo la gravedad del asunto. Dice la Escritura en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte. El precio que hay que pagar por vivir en pecado, el precio que hay que pagar por agradar al mundo, el precio que hay que pagar por hacer lo que nos dé la gana, nos puede llevar a la muerte. Y no estamos hablando necesariamente solamente de la muerte física, que también puede ser una consecuencia de vivir en el pecado, sino de la muerte espiritual, de la separación eterna, de estar delante de la presencia de Dios. Entonces nosotros tenemos que hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios pide y dice en su Escritura que nosotros hagamos. Dice Romanos capítulo 8, versículo 8, y los que viven según las carnes, dicen, no pueden agradar a Dios. Si nosotros tratamos de agradar a este mundo, no estamos agradando a Dios. Nos convertimos, la misma Escritura dice, como esclavos del mundo. Eso es lo que Jesús dice en Juan capítulo 8, versículo 34. De cierto
De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, dice, esclavo es del pecado. Tú creerás que tú eres muy libre, que puedes hacer lo que tú quieras, que nadie te dice cómo debes de vivir tu vida, qué es lo que debes de hacer, cómo lo debes de hacer. Mas, sin embargo, no te das cuenta que eres esclavo del pecado. ¿Por qué? El que dice, el que vive en pecado, esclavo es del pecado. Pero gracias a Dios por su amor. Gracias a Dios por el cuidado que tiene por toda la humanidad, no tan solo por los cristianos, por sus hijos, por toda la humanidad. Él tiene amor por nosotros, dice 1 de Juan capítulo 4, versículo 10, que en esto consiste el amor de Él. No en que nosotros lo hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Y Él envió a su Hijo, dice, en propiciación por nuestros pecados. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo, dice, murió por nosotros y vino a buscarnos a ti y a mí, para que dejáramos las cosas de este mundo y camináramos rumbo al blanco, rumbo a la meta, rumbo al lugar donde deberíamos de estar. Él cargó en sus hombros el pecado de nosotros, dice la Escritura 1 de Pedro 2:24, que Él llevó mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en el pecado, vivamos a la justicia, por la cual, por esas heridas fuimos nosotros sanados. Por lo tanto, debemos de evitar el pecar deliberadamente. Hoy, ya conscientes de lo que es el pecado, ya conscientes de la consecuencia del pecado, del daño que nos hacemos a nosotros mismos, del daño que hacemos a nuestra familia y de la ofensa tan grande que cometemos delante de Dios, debemos nosotros de buscar no estar en pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 16 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, dice, mentimos y no practicamos la verdad. No podemos nosotros andar en tinieblas, no podemos nosotros estar viviendo, repito, agradando a este mundo, haciendo las cosas que este mundo quiere y querer todavía así llamarnos cristianos. No podemos obedecer su palabra a medias, no podemos agarrar su mensaje y solo tomar lo que nosotros queremos. Estamos errando al blanco, estamos queriendo nosotros decir que estamos buscando agradarlo a Él, pero nos estamos agradando a nosotros mismos. Estamos haciendo las cosas para autosatisfacer nuestro ego, para autosatisfacer a nuestra persona. Nosotros debemos de mantenernos lejos del pecado. No porque el Señor sea misericordioso, no porque el Señor esté lleno de amor, voy a ponerlo de esta manera, vayamos a abusar de su amor. Dice el mismo apóstol escribiendo a la iglesia en Roma en el capítulo 6, en el versículo 2, dice, ¿y qué diremos? Dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos ahora vivir en él? Ya hemos enterrado al viejo hombre, ya lo hemos dejado aparte, entonces no podemos regresar, no podemos volver atrás. La Biblia es bien clara respecto al volver atrás. A veces como predicadores no nos gusta citar los textos tal cual son, pero dice que aquel que vuelve atrás es como el perro, dice que después de vomitar va y come su propio vómito. O es como el cerdo, dice, ya habiendo sido lavado y limpiado, va y se revuelca nuevamente en el cieno. El Señor con su sangre limpió tus pecados, limpió mis pecados, y regresar al pecado es volver a ensuciarnos nuevamente, es menospreciar el sacrificio de amor que hizo nuestro Señor Jesucristo y llenarnos nuevamente de maldad y llenarnos de pecado. Si pecamos, nos dice Hebreos capítulo 10, versículo 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no podemos crucificar nuevamente a Cristo. Ya no podemos volver nosotros a ponerlo en el madero para que nos perdone nuevamente. Gracias a su amor, a su grande misericordia, a su gracia, que si tenemos vida y venimos arrepentidos hacia Él, Él perdona y Él nos limpia de nuestros pecados. Debemos nosotros, pues, volvernos a Dios. Debemos nosotros estar conscientes de que tener, como decíamos en la mañana, la amistad con el mundo nos va a hacer enemigos de Dios. El precio que se pagó por limpiarte a ti y por limpiarme a mí fue muy alto. El apóstol Pedro, primera carta, en el capítulo 1, versículos 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres,
no con cosas corruptibles como oro y plata, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El precio fue grande. Si te has puesto a analizar el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura que el cual, siendo el Hijo de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de su grandeza y se humilló a lo sumo, al grado de que el hombre le escupió el rostro, al grado de que el hombre le lastimó, le injurió e hizo toda clase de maldades en contra de él. Y él dice, se mantuvo callado. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, dice, y no abrió su boca. Y lo hizo para perdonar tu pecado, lo hizo para perdonar mi pecado. Eso merece que nosotros entendamos que ese precio fue grande. ¿Qué es lo que debemos de hacer? La Escritura, bien sencilla, dice, si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor hace la invitación y siempre la ha hecho. El profeta Isaías dice en el capítulo 1, en el versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados, dice, fueren como la grana, dice, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esta es la oportunidad que yo y tú tenemos de mantenernos limpios del pecado, alejándonos y no errar más al blanco, sino estar conscientes de que debemos siempre dar en el centro, cumpliendo su voluntad. Segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 2 dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Qué bonita oportunidad tenemos tú y yo, que a pesar de ser hombres malos, imperfectos, hombres que definitivamente no merecíamos el gran sacrificio que Cristo hizo por nosotros, el Señor aún así murió por nosotras. Y nos presenta la oportunidad de ser limpios de nuestros pecados y nos da las herramientas para luchar contra el pecado. Él quiere que tú y yo dejemos la vida pasada, que ya no agrademos más a este mundo. Él quiere que tú y yo vivamos agradándole solamente a Él. La única manera que lo vamos a poder hacer es limpiando nuestros pecados. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Es el primer paso que tomamos. Tú lo estás escuchando. Debes de creer con todo tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él vino a este mundo, que fue crucificado, que fue sepultado y que resucitó. Esas son las buenas nuevas, el mensaje de salvación. Debes confesar con tu boca para que Él te confiese delante de los hombres. Debes, después de haber oído, creído, arrepentido y confesado con su boca, debes de bautizarte para ser añadido a su iglesia. Y después de ser añadido, mantenerte fiel hasta el final de tus días. Este es el plan que Dios tiene para salvar al mundo. Por amor a ti, por amor a mí, siendo el rico, se hizo pobre, para limpiar tus pecados. No deseches esta oportunidad. Durante este tiempo que hemos estado transmitiendo a través de las redes sociales, hemos dicho que si algo sería muy satisfactorio, aunque no depende de nosotros, es que tú decidieras entregar tu vida a Cristo. Que tu servidor o algún hermano recibiera la llamada diciéndole, yo quiero confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Yo quiero ser bautizado para el perdón de mis pecados. Yo quiero estar dentro del reino de Jesucristo. La invitación está puesta. El Señor está a la puerta diciéndote, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Qué bonito estar tomado de la mano de Dios. Qué bonito sentir la seguridad, el cuidado y la protección que solo Él puede dar. Pero es tu elección. Nosotros simplemente somos mensajeros. Simplemente somos quien llevamos el mensaje. Y espero que este mensaje llegue a tu corazón. No trates ya de seguir la corriente del mundo. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de ser diferente.
Aprovecha esta oportunidad. ¿Quieres llamarme? Llámame. Ahí en la página está el número de teléfono para que me llames. Si no, escríbeme un correo electrónico o por las redes sociales, mándame un mensaje. Si tengo que ir hasta donde estás tú, créeme, haré todo lo posible por llegar. Y si no me es posible físicamente, algún hermano llegará hasta tu puerta y te ayudará para que entregues tus pies, tus manos, tu cuerpo, tu alma, toda tu vida entera al Señor y camines en sus caminos. Que Dios te dé la oportunidad de ser parte del reino de su amado Hijo. Que Dios te bendiga, te ayude y te cuide en este peligroso mundo en el que vivimos. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga.